Entonces, empezamos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, el módulo, este es el plan de trabajo del módulo. El módulo es el cuarto, que es la evaluación educativa por competencias, de las cuales tenemos la presentación, el objetivo a alcanzar, el objetivo general, específico, los contenidos, la forma de la evaluación, las videoconferencias. Inmediatamente se les ha de compartir aquello. Mi persona soy el Magíster Jaime Mamani Laquita, poseo un diplomado en proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior. También tengo un diplomado en lo que es educación superior y una maestría en administración y gestión educativa. El objetivo, nos vamos a ir directamente al objetivo, a lo más puntual. En este caso es diseñar y aplicar los sistemas de evaluación por competencias en el ámbito de la ingeniería, considerando criterios de validez, confiabilidad, pertinencia y equidad para promover aprendizajes significativos y profesionales íntegros. Ese es nuestro objetivo general. Vamos a ir a los objetivos específicos. Primero es analizar los fundamentos teóricos y normativos de la evaluación por competencias. Luego es diferenciar tipos, técnicas, instrumentos. Aquí vamos a resaltar bastante acerca de las técnicas e instrumentos que se utilizan para la evaluación, que sean aplicables al campo de la ingeniería civil. Por otro lado, vamos a realizar una elaboración de instrumentos de evaluación contextualizados y pertinentes al área profesional. Finalmente, vamos a aplicar los procesos de retroalimentación formativa y sumativa en entornos de enseñanza y aprendizaje, para finalmente realizar una planificación de una evaluación. Ahí está lo que es el diseño de la evaluación. En los contenidos, primero vamos a ver cómo todo módulo están lo que es los fundamentos de la evaluación por competencias. Luego veremos lo que es las técnicas e instrumentos de evaluación. Posteriormente vamos a ver lo que es la evaluación formativa y sumativa en ingeniería. Finalmente haremos un diseño de un sistema de evaluación por competencias, las cuales van a estar programadas en 8 sesiones. El programa, un poquito. La evaluación de realizar lo que es la primera tarea, que va a ser 5 puntos, la evaluación a través de un cuestionario de 10 puntos, el foro que va a tener una ponderación de 5 puntos, total 20 puntos. La primera semana, la segunda semana de la misma manera, tarea 5, evaluación 10, foro 5, total 20. La semana 3 de la misma manera,
tarea 3, tarea 5, evaluación 10, foro 5, total 20. Y finalmente tenemos la última semana, que sería la cuarta, tarea 5, la evaluación 10 y el foro 5, total 20. Y tenemos una tarea final que vamos a realizar una planificación de un plan de evaluación por competencias en ingeniería que va a tener una ponderación de 20 puntos. Total, se realiza 100 puntos. Como es de su conocimiento, toda tarea, evaluación y foro lo realizamos en la plataforma en los tiempos establecidos. Que al inicio, según la plataforma, nos dan un tiempo de una semana, ¿no? Pero internamente siempre damos una ponderación, una variación de tiempo para que todos entreguen. Se entiende que las actividades a veces no nos permite cumplir a cabalidad con las tareas, pero sería bueno cumplirlas en los tiempos establecidos. Vamos a trabajar con lo que es este texto de Tobón, evaluación de competencias con un enfoque de procesos. También Villa, que es la evaluación por competencias genéricas, y también está Cano, la evaluación por competencias en la educación superior. Son los más resaltantes. Tenemos el otro libro que es Zabalza, que es competencias docentes del profesorado universitario. Entonces, son textos de apoyo con los cuales vamos a estar trabajando durante todo este módulo. Este plan de trabajo va a estar disponible para la consulta en la plataforma, y ese es con respecto a lo que es el plan de trabajo. Inmediatamente vamos a ingresar a esta presentación. Ya, ahora sí, iniciamos con esto de los fundamentos de la evaluación educativa, ¿no? Entonces entramos a lo que es la introducción de la evaluación educativa por competencias. Habíamos hablado, ¿no?, en lo que es las estrategias. Prácticamente la educación por competencias tiene tres elementos que son fundamentales. Uno es la parte de la responsabilidad, que es el ser; la parte del conocimiento, que es el conocer; y la parte de la habilidad, que es el hacer. Prácticamente se enfoca en esos tres pilares, en lo que es la enseñanza y aprendizaje. Y cuando ingresamos a esta etapa de la evaluación, prácticamente debemos verificar de que el conocimiento transferido ha sido a cabalidad o ha cumplido el porcentaje que nosotros nos habíamos proyectado como docentes. La finalidad entonces es transformar la educación hacia un aprendizaje integral y significativo, ¿no? Entonces, en lo que es la evaluación educativa, no solamente se habla de lo integral y significativo, sino también de una evaluación auténtica que
Más adelante estaremos ampliando este tema que es muy importante en el momento en que nosotros abarcamos un tema y cuán importante es la evaluación procesual en el transcurso de las clases, ya sea en una clase, la segunda, la tercera, entonces siempre tiene que existir la evaluación. Aparte de aquello, una vez que verifiquemos con la evaluación de que el nivel de aprendizaje no es lo que nosotros habíamos proyectado, inmediatamente ingresamos a lo que es la parte de la retroalimentación para luego pasar a lo que es la calificación o la ponderación de cada uno de los estudiantes. Entonces acá nos preguntamos, ¿qué es la evaluación por competencias? La evaluación por competencias es una movilización integral. ¿Por qué decimos integral? Porque evalúa la capacidad del estudiante para movilizar conocimientos, habilidades y actitudes. Cuando transmitimos un cierto tema, entonces hay un nivel de conocimiento que nosotros esperamos del estudiante y cuando llevamos a la práctica ahí están las habilidades y cuando el estudiante asimila tanto el conocimiento como las habilidades, hay una actitud que adopta en este caso en una situación real, ¿no? Contextualizado, a eso es lo denominamos, ¿no? Contextualizado. Por otro lado, la aplicación práctica no solo mide saberes teóricos, cuando llevamos a la parte práctica, ahí observamos de que el estudiante prácticamente si no ha realizado un seguimiento de la temática que estamos abordando, ahí vemos las deficiencias que tiene en la aplicación práctica, ya que tiene dificultades. Entonces es necesario siempre que la parte teórica sea transmitida con los instrumentos y las herramientas eh, en lo que es el ámbito educativo, ¿no? Para que el desempeño del estudiante o del nuevo profesional sea integral, ¿no? En un escenario auténtico. Entonces, justamente acá hablamos de esa palabra integral y auténtico, que lo ampliaremos posteriormente. Bueno, definición de la UNESCO. La UNESCO, ¿qué nos dice acerca de lo que es una competencia? Una competencia es una combinación de saberes que permite pensar y actuar eficazmente en contextos diversos y complejos. Nosotros competencia, por ejemplo, agarramos una temática, ¿no? Abordamos esa temática y esa temática tiene ciertos pasos, ya sea que integre a la parte práctica, entonces el estudiante deberá demostrar ese conocimiento aplicándolo a la parte práctica. ¿Por qué es clave evaluar por competencias? Que a veces cuando estamos en el aula abordamos un tema, ya llega la siguiente sesión, abordamos otro tema, podemos hacerlo de cosas, pero resulta que al final, cuando aplicamos una evaluación final, no obtenemos los resultados que se quieren. Y ahí es donde el estudiante siempre tiende a veces a copiar o ya tiene unos vacíos de conocimiento. Para que no ocurra aquello, se tiene que preparar en un espacio real, ¿no? Donde responde a la necesidad de formar personas preparadas para enfrentar retos reales y complejos. Cuando se realiza una práctica real, difícilmente el estudiante tiende a olvidar. Es mucho mejor si realiza la repetición de esa acción. En este, en este sentido, retiene esa información.
Por otro lado, el aprendizaje debe ser transformador, ¿no? Ya que promueve un aprendizaje significativo, integral y permanente que trasciende el aula. No solamente se queda en las cuatro paredes, sino que nosotros lo integramos a un campo de trabajo real. Y es así que se queda en su mente grabado y puede reproducir en varias ocasiones o varias oportunidades el estudiante. Dimensiones básicas de la evaluación educativa. Nosotros tocamos qué es o qué evaluar, qué es lo que debemos evaluar. El desempeño del estudiante. Cuando hablamos de una educación por competencias, siempre va dirigido al desempeño. Y cuando nosotros observamos ese desempeño, cuando realiza la parte práctica. ¿Y cómo puede realizar la parte práctica si el estudiante no tiene una base de conocimiento? Si le falta, automáticamente va a tener dificultades. Pero si el conocimiento que tiene es vasto, entonces comprenderá y también lo asimilará y de esa manera realizará una aplicación idónea, tal como se le ha enseñado. ¿Cuándo evaluar? ¿No? De forma continua, es la sugerencia, cuando la evaluación también tiene que ser inicial, al momento en que nosotros nos encontramos por primera vez o los conocemos al grupo de estudiantes, debemos entrar a esta parte, lo que es la evaluación inicial. Luego la parte formativa, cuando ya es procesual, ya nosotros avanzando ya varias temáticas, tanto en la teoría, tanto en la parte práctica, resolviendo ejercicios, resolviendo problemas, y finalmente llegamos a la parte sumativa, que integra las anteriores evaluaciones. ¿Quién evalúa? ¿No? El docente es el primer autor, en este caso, para realizar la evaluación. Asimismo, en una educación por competencias, también el estudiante debe autoevaluarse. En la realidad, sabemos que los estudiantes no siempre hay conciencia de la claridad de la evaluación por un lado y por otro lado, quizás el estudiante no cumpla o no asiste en su cabalidad a las clases, entonces tiende a evaluarse al 100%. Esos parámetros vamos a fijarlo en su debido momento. También tiene que existir la coevaluación entre pares, que es una alternativa que se maneja en una evaluación por competencias. ¿Qué quiere decir? Que entre compañeros, entre estudiantes, tienen que realizar una evaluación. ¿Para qué evaluar? Es para diagnosticar necesidades, formar competencias y certificar aprendizajes significativos. Supóngase que yo esté avanzando un tema el día de hoy y veo que los estudiantes no están atendiendo a la perfección, entonces inmediatamente les doy una alerta o un encargo indicando de que al final de la clase se realizará una evaluación. Entonces, inmediatamente el estudiante adopta el punto de interés a la clase, ya que se va a someter a una evaluación. Entonces, es importante para que reflexione y asimile. Por otro lado, también, ¿cómo evaluar? ¿Cómo evaluamos? No solamente es la prueba objetiva, sino hay la parte de vista de cortejo. Hay una variedad que lo vamos a estar dilucidando, vamos a ir viendo cada una de las técnicas, cada uno de los instrumentos, pero al aplicar una evaluación, nosotros debemos tener unos estándares con las cuales vamos a medir, vamos a poder valorar lo que está asimilando el estudiante. Esos criterios deben ser claros y compartidos con los estudiantes. No solamente nosotros como docentes tenemos que tener conocimiento de aquellos, sino
debemos compartir con ellos para que ellos estén conscientes de qué se les va a evaluar y cuánto ha de ser la ponderación que van a recibir si realizan esa tarea o los problemas que han de resolver, ¿no? Aparte de aquello, tendrán que ser necesariamente transparentes la evaluación. Por otro lado, ¿con qué evaluar? ¿No? Y ahí entran las herramientas, los instrumentos válidos que sean referibles y sean aplicables a lo que es la ingeniería civil, ¿no? Confiables y pertinentes para cada competencia. Características de la evaluación. Habíamos indicado que debería de ser, no debería, sino tiene que ser necesariamente integral, que tiene que combinar la evaluación, no solo la parte de los conocimientos, sino que tiene que integrar las habilidades y las actitudes de manera coherente y articulada. Debe ser evaluable, ¿no? Cuenta con indicadores claros, específicos y medibles para cada competencia. Si nosotros vamos a evaluar, debemos tener ciertos parámetros para la evaluación. A esos parámetros vamos a denominar lo que son los indicadores. Esos indicadores nos van a dar la posibilidad de asignarle una ponderación a cada uno de los estudiantes, ya que no todos tienen la misma habilidad. Habíamos hablado de lo que es los estilos de aprendizaje, que son muy distintos para cada uno de ellos, y en base a aquello vamos a realizar la evaluación. Por otro lado, la evaluación debe ser dinámica. Evoluciona constantemente con el progreso y el desarrollo del estudiante, ¿no? Coordinando, conversando, un trabajo de pares, un trabajo colaborativo, que ellos cuando ingresan a la parte práctica no solamente van a trabajar de manera personal, sino de manera grupal, en la cual van a demostrar un nivel de aprendizaje por el tema abordado. También tiene que ser de tipo transversal, ¿no? Se aplica a distintas áreas curriculares y contextos diversos de aprendizaje. Cuando queremos realizar una evaluación, ahí ya ingresamos a lo que es la parte de las estrategias. En las estrategias necesariamente ya debemos seleccionar cuál de las técnicas e instrumentos vamos a dar uso para evaluar las competencias. Cuando demos el uso, por ejemplo, a la observación directa, ya de hecho que el estudiante se desenvuelve frente al docente y es una acción que está realizando. Entonces nosotros estamos observando un desempeño. Ese desempeño debe ser registrado sistemáticamente ya en los comportamientos que realice durante todas las actividades. Por otro lado, las tareas contextualizadas, ¿no? En el espacio, en el entorno o en el lugar de trabajo que nosotros o el estudiante está asimilando, ¿no? Las actividades productivas que simulan problemas reales y requieren aplicación práctica. Por otro lado, también tenemos lo que es estudio de casos, proyectos complejos y simulaciones que integran múltiples competencias y saberes. También es importante detallar lo que son las rúbricas detalladas para poder ponderar, para poder valorar según los criterios que nosotros eh, asignemos, ¿no? Para cada, cada actividad o una evaluación de desempeño. Entonces ahí están los criterios específicos con niveles de desempeño claros. Y siempre no podemos aislarlo lo que es la autoevaluación reflexiva. La autoevaluación también tiene que ser intervenida, que no tiene que tener
toda la autonomía el estudiante, sino que a través de su desempeño debe asignarse la nota que corresponde, que no puede colocar, como les decía, un estudiante que no ha asistido a clases o asiste irregularmente y luego se coloca una ponderación de 100 puntos, entonces estaríamos eh, prácticamente incurriendo en un error, ¿no? En un error en lo que es la evaluación. Fomenta, la autoevaluación lo que fomenta es la metacognición y reflexión crítica del estudiantado sobre su propio aprendizaje, ¿no? Hay una reflexión a la cual debe llevar esta autoevaluación. Entonces, ese es el punto de aplicación de esa autoevaluación. ¿Cuáles son los beneficios de la evaluación por competencias? Lo que hace es que el aprendizaje se vuelve activo, necesariamente no puede ser pasivo, donde el estudiante se integra a lo que es la parte práctica, conoce del tema que está abordando y llega a un aprendizaje significativo y centrado en la resolución de problemas reales. Por otro lado, también nos compromete a la retroalimentación, que es bien necesario, eh, facilita la retroalimentación específica y constructiva con el fin de mejorar continuamente el proceso de aprendizaje. Puede ser que nosotros apliquemos unas estrategias, unos instrumentos que no son acorde, ¿no?, para el grupo de estudiantes. Entonces tendremos que adaptar o cambiar por otra estrategia, por otra técnica, para que puedan asimilar. Entonces, esos valores, ¿quién nos va a dar al aplicar la evaluación? Vamos a obtener esos resultados y nos va a permitir observar y cambiar o continuar con lo que estamos realizando. También la motivación auténtica. Motiva y compromete profundamente al estudiante al conectar directamente con su realidad y experiencias. Por otro lado, es una certificación relevante, ¿no? Un conocimiento relevante es muy importante por parte del estudiante, ¿no? Y esto permite certificar, ¿no?, aprendizajes verdaderamente relevantes, nos dice, para la vida personal, académica y profesional. Fíjense, entonces, 4 beneficios resaltantes, las más principales que nos trae por competencias. Retos y recomendaciones para el docente. Cuando nosotros aplicamos una infinidad de actividades, queremos realizar la evaluación, evidentemente trae mayor labor para el docente, pero también involucramos a que el estudiante pueda realizar una tarea activa. A eso es lo que tenemos que llevar, ¿no? Actividades auténticas. Diseñar actividades significativas que reflejen situaciones reales y desafíos cotidianos. Siempre resaltando esta parte de lo que es la parte real. Competencias transversales, integrar habilidades como pensamientos crítico, creatividad y trabajo colaborativo que demuestren, ¿no?, el grupo de estudiantes o de manera personal. La evaluación continua hace que podamos adoptar procesos de evaluación formativa, que es de manera procesual, ¿no?, en el transcurso de las clases, que tiene que ser, nos indica, permanente, puede ser diaria, puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, ¿no? Entonces, según la retroalimentación que nosotros
trabajemos con los estudiantes, vamos a obtener buenos resultados. La formación docente, la capacitación continua con nuevas metodologías, herramientas y un enfoque pedagógico acorde a lo que es una educación por competencias. La participación estudiantil, lo que se tiene que hacer es promover la participación activa del estudiante en su propio proceso evaluativo. Caso práctico, la evaluación por competencias en acción. Proyecto interdisciplinar, los estudiantes trabajan en equipos para resolver un problema social real de su comunidad, integrando conocimientos de ciencias, matemática, lengua, ciencias sociales, una infinidad de temas que tenemos en la malla curricular, ¿no? Es una propuesta de solución innovadora, ¿no? Que se le presenta al grupo de estudiantes, ¿no? Que lo denominamos comunidad. La investigación exhaustiva del problema, que es importante resaltar, el análisis de datos y evidencias. Cuando hablamos de evidencias, nosotros asignamos una tarea, asignamos una actividad, una guía práctica de las cuales debemos recolectar esas evidencias y en base a eso es lo que vamos a realizar la ponderación correspondiente. La evaluación por competencias en la actualidad es un motor de la educación del siglo XXI, ¿no? Transformación educativa, convierte la enseñanza y el aprendizaje hacia la preparación para la vida real y los desafíos del futuro. Por otro lado, nos lleva a lo que es la calidad integral, que impulsa la excelencia académica en el campo educativo y el desarrollo completo e integral del estudiante como persona. También es un compromiso colectivo que requiere la participación activa de docentes, estudiantes, centros educativos para formar ciudadanos competentes y críticos. Entonces acá el futuro de la educación está en evaluar para aprender y actuar. Eso nos involucra tanto a docentes como estudiantes. Entonces acá de manera general lo hemos visualizado lo que es la evaluación educativa por competencias. Ahora vamos a entrar a uno de los principios. Bueno, sí hay varios, pero los más resaltantes son la evaluación auténtica. También está la evaluación integral, que es muy importante, así tal como nos indica, integrar los conocimientos, las habilidades y lo que es la actitud que tiene que adoptar el estudiante. Entonces acá les voy a compartir esta presentación que nos lleva justamente a esto de lo que es la evaluación auténtica. La evaluación auténtica no solamente es visualizar o aplicar un instrumento, sino va más allá de ser una simple evaluación. Debemos observar y evaluar ciertos aspectos que el aprendizaje o el conocimiento en el estudiante se va a volver de manera significativa y también es necesario que esa evaluación se lleve de manera íntegra. Vayamos con la primera presentación. Cuando decimos a qué nos referimos con evaluación auténtica, nos estamos refiriendo a los aprendizajes con el contexto, a las necesidades y apoyos educativos.
La evaluación auténtica, ¿no?, según este autor, con de Marín y Medina, nos indica que se basa en la permanente integración de aprendizaje y evaluación por parte del propio alumno y sus pares, que constituyéndose en un requisito indispensable del proceso de construcción y comunicación de significados. Esa es la posición de este autor. Entonces, ¿qué es la evaluación auténtica? Nos indica que es un enfoque de evaluación muy cercano a la que hoy se conoce como evaluación para el aprendizaje. Y está emparentada con la evaluación formativa o formadora y con la evaluación con sentido pedagógico. ¿Cuáles son los puntos más importantes entonces para crear la evaluación auténtica? Las fortalezas de cada estudiante, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, la cooperación que debe existir entre los estudiantes para el logro de conocimientos significativos. Pues son importantes esta parte de las fortalezas y la cooperación entre estudiantes. También utilizar el error como una forma de aprendizaje. El error, si uno no se equivoca, no asimila, no se corrige. Entonces, es muy importante esta parte, la evaluación aplicada a través del error. Por otro lado, la evaluación ligada a la mediación pedagógica. Para lograr una evaluación auténtica en la práctica, nos indica que es necesario evaluar aprendizajes multidimensionales. Por otro lado, evaluar las reales competencias de los alumnos. También evaluar aprendizajes contextualizados, usando contextos significativos. Eh, Cuando hablamos de contexto, estamos hablando de un hecho real, ¿no? Situaciones problemáticas. Por otro lado, también evaluar de manera colaborativa, ¿no? Vamos a ir ampliando mucho más esta parte cuando trabajemos específicamente en lo que es la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación, que son importantes a la hora de asignar o tomar una prueba. Entonces nos pregunta, ¿qué se evalúa entonces? Cuando hablamos de una evaluación auténtica, debemos referirnos necesariamente a la resolución de problemas, fomentar el pensamiento crítico y creativo, pero que tengan ese enlace o esa conexión a un campo de trabajo real. Por otro lado, cuando se realiza una evaluación procesual, ¿quién es el encargado de llevar adelante esa evaluación? Cuando hablamos de una heteroevaluación, les indicaba de una coevaluación y de una autoevaluación. La autoevaluación está dado por el propio estudiante. La coevaluación habíamos indicado de que son por pares entre compañeros, y la heteroevaluación es el que ha de aplicar el docente. Entonces, de esa manera es como se va a llevar adelante. Vamos a ampliar, ¿no? Estos son los fundamentos. Acá, ¿para qué evaluar? Para tomar decisiones y generar cambios positivos. Puede ser que nuestra estrategia, que les decía, nuestra técnica, esté funcionando a cabalidad.
Entonces, no hay necesidad de cambiar. Estamos trabajando con los medios que realmente funciona con el grupo de estudiantes, pero si se diese el caso contrario, entonces necesariamente debemos realizar un cambio para poder mejorar ese nivel de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? A través de objetivos claros, a través de estrategias, a través de medios, a través de técnicas e instrumentos. Entonces, en lo que es la evaluación educativa, no solamente es una aplicación o un seguimiento de evaluaciones que se toman para poder adoptar decisiones, sino también existen técnicas y una variedad de técnicas que nosotros podemos utilizar. Hay una variedad de instrumentos que podemos aplicar, los medios que son importantes y las estrategias que debemos realizar una planificación de una evaluación. ¿Qué tipo de estrategias yo voy a adoptar para poder llegar a los estudiantes y consolidar esos conocimientos? La evaluación auténtica, entonces, se vuelve una herramienta en todo momento. Cuando hablamos de realimentar o retroalimentar, es un espacio actual donde nosotros trabajamos con los estudiantes y reflexionamos, llenamos esos vacíos que quizás no se han comprendido a la perfección. Y también se ve hacia lo futuro, no solamente actuamos en el presente, sino que ya proyectamos a lo futuro. A eso lo denominamos la proalimentación. En este caso, las tareas que vamos a asignar se da a lo futuro y cuál es la respuesta que vamos a tener. ¿Trabaja o no trabaja el estudiante? Si trabaja, entonces va a tener unos resultados que nos va a mostrar al momento de la aplicación de la evaluación del instrumento que nosotros estamos utilizando o la técnica que estemos adoptando. Entonces hay ciertas características de las tareas de la evaluación. Esas características son una variedad, ¿no? Primero ofrecen preguntas conocidas, requieren de algún tipo de colaboración, son recurrentes, valen la pena de practicar y retornar. El 4 nos indica son esenciales, miden cosas importantes, no buscan sorprender al estudiante. También son contextualizados, complejas, intelectualmente, desafiantes, no miden conocimientos aislados. También representan desafíos para que el estudiante profundice su comprensión. Generan preguntas que los estudiantes contestan a través de la investigación. Entonces estamos prácticamente ampliando el nivel de conocimiento. Principios de la evaluación auténtica. Hay ciertos principios en los cuales debemos tomar en cuenta. La evaluación auténtica constituye una instancia destinada a mejorar la calidad. Esa calidad es de los aprendizajes. También constituye una parte integral de la enseñanza. Por otro lado, evalúa competencias dentro de contextos significativos. También realiza a partir de situaciones problemáticas, hablamos de hechos reales, se centra en las fortalezas de los estudiantes, también constituye un proceso colaborativo, la construcción de conocimientos en grupo, la diferencia, evaluación de calificación. No es lo mismo evaluar a calificar. Calificar, cuando hablamos de este término, nos estamos refiriendo a asignarle un valor numérico. Cuando evaluamos, estamos aplicando una técnica, un instrumento para determinar cuál es el nivel de conocimiento que
tiene el estudiante. Entonces, necesariamente debe ir primero la evaluación para luego llegar a lo que es la calificación. Finalmente, constituye un proceso multidimensional. Entonces, hay varios principios los cuales vamos a tomar, son los más principales que resalta en nuestro, lo que es los principios de la evaluación auténtica. La evaluación auténtica nosotros podemos referirlo como recursos propios y del entorno, ¿no? Hay un espacio, hay un entorno. Por otro lado, el sentido de la proalimentación, ¿no? Ya anticipar al estudiante de qué temáticas, qué es lo que se va a evaluar y con qué instrumento se va a aplicar. Entonces, prácticamente ya estamos dando un adelanto al estudiante para que pueda prepararse y no estemos con una evaluación sorpresa que prácticamente eh, vamos a tomar una evaluación que no va a tener unos buenos resultados. Por otro lado, hacer frente a los problemas cotidianos, ¿no? Que a veces siempre nos solicitan mayor tiempo o a veces requieren una mayor retroalimentación también. En este sentido, nos dice que la evaluación debe ser flexible y compartida, también debe ser activo, ¿no? En la parte práctica. Evidentemente, esta es una ortografía relacionada al campo de la agricultura, ¿no? Por otro lado, la evaluación debe ser autónomo, que debe llevar a una reflexión por parte del estudiante. Acá hay un autor, Brown, en el año 97, que nos dice, si quiere cambiar los aprendizajes de los estudiantes, entonces cambie las formas de evaluar esos aprendizajes. Ese postulado es lo que nos indica este autor. Y si nosotros queremos obtener resultados que realmente nos reflejen lo que está asimilando el estudiante, entonces, ya les decía, podríamos dar uso de una variedad de técnicas. Si esas técnicas están funcionando con el grupo de estudiantes, no hay por qué cambiar. Pero si esas técnicas no son aptas, no se adaptan, entonces habrá que realizar cambios para mejorar el nivel de aprendizaje. Cuando hablamos entonces de la evaluación, aquí formamos lo que es el templo ético de la evaluación. ¿Cómo tiene que ser la evaluación? Tiene que existir la honestidad. Por otro lado, debe ser prudente. Tiene que existir lo que es la equidad, el respeto, la justicia. Hay sobre todo lo que es la solidaridad. Algunos pilares valóricos en que sustenta la evaluación parada personal del evaluador. Entonces, ¿quién es el evaluador? El docente. Entonces, nosotros debemos actuar bajo este templo ético de la evaluación. ¿Cómo medimos? ¿No? Hay dos factores. Uno, por un lado, es la evaluación y por otro lado es la medición. ¿Cómo medimos? ¿No? ¿Qué es medición? Es asignar un número a los niveles de desarrollo de las capacidades de acuerdo a criterios. Por otro lado, equivale a un proceder estático, está sumida en la evaluación
constituye solo un medio para valorar. La medición no implica evaluación, es un solo momento. ¿Qué nos dice entonces? Cuando hablamos de medición, le estamos asignando un número, ¿no? Un número, lo que les decía, estamos calificando. Puede ser que por los nervios el estudiante no se haya puesto nervioso y justo en ese momento se olvide y él ha estudiado perfectamente. Y a eso nos refiere, ¿no? De que no es, este valor numérico nos refleja la capacidad que ha asimilado el estudiante. Entonces, es necesario una evaluación. ¿Pero qué nos trae lo que es la evaluación? Compara datos con unos resultados previstos y requiere los procesos de seguimiento. Equivale a un proceder dinámico, sume a la medición teniendo más extensión. La evaluación es la misma valoración. Evaluar implica, entre cosas, medir. Entre otras cosas, mide en uno o varios momentos. Entonces, aquí la evaluación nos permite, da mayor flexibilidad a que pueda acumular en el valor numérico del estudiante, en una ponderación, eh, en, una, en una evaluación puede ser que se haya sacado una baja nota y en la siguiente realiza una mejora, ¿no? Puede ser que haya llegado al 100% y con aquello se toma una evaluación final, ¿no? Entonces, un ejemplo, podemos realizar una evaluación, una primera evaluación al inicio en el proceso del avance de la temática, al intermedio y finalmente tomamos una evaluación final cuando concluye el avance de la temática. Entonces ahí vamos a ver lo que el estudiante, cuál es el nivel de conocimiento que hace. Entonces, la evaluación nos permite dar mayor opción, compromete directamente al estudiante a que pueda prepararse porque sabe que no va a existir una evaluación final, sino que existirá evaluaciones parciales. Hipotéticamente, evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede tener diferentes propósitos, entre otros, derivar de calificaciones, orientar al estudiante para la mejora de su rendimiento o aprendizaje, descubrir las dificultades de los estudiantes, descubrir nuestras propias dificultades para enseñar aquello que queremos enseñar a los estudiantes, valorar determinados métodos de enseñanza, motivar a los estudiantes hacia el estudio. Fíjense que hay una variedad de propósitos con los cuales podemos trabajar con los estudiantes para que ellos puedan reflexionar y comprometerse a asimilar lo que se está transmitiendo en lo que es los conocimientos. ¿Qué se evalúa en competencias? Primero, los dominios, ¿no? Lo que es la parte de la habilidad que ha asimilado el estudiante, necesariamente un proceso productivo, y para llegar a ese proceso productivo debemos pasar por lo que es los aprendizajes esperados, aplicando ciertos criterios de evaluación. Por eso una evaluación no solamente debe ser aplicada en lo que es el conocimiento, sino también en lo que es el desempeño.
¿Cuánto dominio tiene el estudiante para realizar un desempeño? ¿Cuál es el proceso de ese producto que se, que se está esperando, ¿no? Que tenemos un indicador nosotros para poder evaluar a dónde estamos queriendo llegar. ¿Qué evaluar? Cuando hablamos de competencias, la evaluación correcta del aprendizaje se debe realizar mediante criterios e indicadores. No solamente nosotros tenemos que evaluar de manera general una ponderación al 100%, como en las pruebas objetivas, ¿no? Prácticamente podemos aplicar una variedad de preguntas que puede tener de distintos tipos, ¿no? Los criterios de evaluación, la recolección de datos que tenemos que tener, no solamente para el conocimiento, sino también para la habilidad, para la actitud. Entonces, debemos pasar a lo que son los indicadores. Esos indicadores dan señales observables en el logro de los aprendizajes de los estudiantes, los conocimientos que se transfiere, en este caso un material de estudio de tipo teórico y práctico, los valores que van a reflejar las conductas adquiridas y esos valores, por ejemplo, por un lado estará el respeto, por otro lado estará la puntualidad, por otro lado también la empatía o la solidaridad que tiene con sus propios compañeros. Fíjense que ahí vamos a ir asignándole varios indicadores con los cuales nosotros vamos a ir realizando una ponderación en el instrumento de la técnica que utilizamos. Y en las actitudes, los cambios que veamos en el estudiante, ¿no? Las tendencias mostradas después de haber pasado ciertos pasos, vamos a decir, ¿no? Ciertas etapas por las cuales debe aplicarse la evaluación. Entonces, estos son los pasos, ¿no? Que tenemos que seguir para que podamos aplicar. Esto evidentemente conlleva tiempo, pero también nos trae mayores resultados, unos valores que reflejan una realidad de lo que está ocurriendo con el estudiante. En una evaluación tradicional, prácticamente la retroalimentación eh, era escasa, ¿no? No entre docente y estudiante se avanzaba el tema, si no estaba ahí, mmm, prácticamente no existía la retroalimentación. Entonces el estudiante ahí tenía que asimilar si quería vencer la asignatura, tenía que estar perfectamente a la hora, comprender perfectamente. Entonces hay la evaluación tradicional, pues prácticamente es una valoración, vamos a decir, que no va acorde a lo que es la evaluación por competencias. Nos dice que acá el estudiante se preocupará solo de que su asignación sea aprobado, más que si logró el aprendizaje. Entonces aquí el estudiante solo busca la aprobación, no llegar al 100% del nivel de conocimiento. Por otro lado, medirá una unidad o un pequeño contenido que se toma la evaluación. También es un trabajo acotado que no permite la relación con otros subsectores de aprendizaje. El contenido entregado es evaluado en forma parcelada. Pero cuando aplicamos nosotros una evaluación auténtica, que es distinta a la tradicional, acá existe el diálogo entre el docente y el estudiante. Prácticamente se vuelve el motor del conocimiento
y también es un paso hacia la retroalimentación en el aprendizaje si es que hubiese vacíos de conocimiento reflejados en los estudiantes. Por otro lado, el estudiante entenderá que él puede desarrollar habilidades, estará más preocupado de ejercitar sus habilidades más que la aprobación de su actividad en cuanto a si lo realizado es correcto o no lo es. Por otro lado, también medirá cómo logró entender esos contenidos y cómo logró aplicarlos a otras realidades similares, que no solamente se cierra en lo que es la parte del conocimiento transferido, sino que va más allá en lo que es la aplicación de conocimientos en su entorno. También puede ser un trabajo interdisciplinario con otros sectores de aprendizaje. Entonces, eso es lo que nos trae la evaluación auténtica, reflejado o comparando con una evaluación tradicional. El modelo de evaluación en funciones de competencias. Cuando hablamos de competencias, prácticamente estamos relacionados, estamos conectados con lo que es la evaluación auténtica. Y lo que queremos es tareas de evaluación más prácticas y realistas. Refleja las condiciones bajo las cuales opera el desempeño. Nos interesa más el desempeño del estudiante. Nos interesa relacionarlo más a lo que es la parte práctica y que sea realista. También requiere que los estudiantes sean los actores efectivos, que sean activos, que no sean pasivos. También un conocimiento en función de un producto, o sea, de un logro, de un objetivo, de una meta que se trace o una tarea con un objetivo determinado. También implica desafíos complejos a medida que se va adoptando, que se va avanzando con la temática, se va subiendo el nivel de conocimiento hasta llegar a niveles complejos, que van a ser un desafío a vencer por parte de los estudiantes. La forma como un conjunto de tareas y técnicas para recopilar información contextualizada. Importante la aplicación de las técnicas e instrumentos. También acá vamos a resaltar los instrumentos de la evaluación que se basan en rúbricas. ¿Qué son las rúbricas? Son los niveles o escalas de valoración, escalas de ponderación, con las cuales nosotros vamos a asignar a cada estudiante el valor numérico que refleja y que muestra ya sea en el aula, en la parte práctica, en su desempeño, modelos de pruebas con criterios establecidos. Fíjense que hay un cambio con respecto a la aplicación o una educación tradicional que se tenía, pero esto conlleva mayor, eh, mayor compromiso, mayor tiempo por parte del docente, porque necesariamente debemos preparar una variedad de actividades con las cuales nosotros vamos a llevar adelante esta transmisión de conocimientos y posteriormente vamos a valorar a qué nivel están asimilando cada uno de los estudiantes. La evaluación auténtica, según este autor, Herman Arbach y Winters, nos dice que se caracteriza por demandar que los aprendices resuelvan activamente tareas complejas y auténticas mientras usan sus conocimientos previos. El aprendizaje reciente y las habilidades relevantes para la solución de problemas reales.
Por otro lado, también relacionamos a esto de lo que es la evaluación alternativa, en el sentido de que busca un cambio en la cultura de la evaluación imperante, centrada en instrumentos estáticos de lápiz y papel, que exploran solo la esfera del conocimiento declarativo, principalmente de tipo factual. La evaluación auténtica, entonces, se considera congruente con los postulados, un, que adopta un enfoque del constructivismo sociocultural, que la enseñanza y la cognición situada debe estar reflejada y relacionada con hechos reales y que el enfoque experiencial de la práctica reflexiva. Cuando uno ingresa a la parte práctica, tiende a reflexionar. Hay un punto, veíamos acerca del error. Puede cometer errores, está ingresando a la parte práctica, está aprendiendo. Pero a medida que vaya realizando la práctica, entonces va a ir mejorando, no solamente mejorando, adquiriendo un buen desempeño de lo que estamos queriendo eh, hacer que el estudiante llegue a ese objetivo, ¿no? Al objetivo o al indicador que nosotros le hemos colocado en lo que es las rúbricas. Todo aquello vamos a ir ampliando mucho más, vamos a trabajar con cada una de las rúbricas, de qué manera nosotros podemos asignarle la calificación, un valor numérico a cada estudiante y en qué situación. El constructivismo y la evaluación del aprendizaje. Esto es un triángulo interactivo donde el docente, el estudiante y el contenido prácticamente se tiene que volver de manera interactiva, tiene que ser de manera activa, no pasiva, ¿no? Entonces la finalidad es la comprensión y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la evaluación forzamos, estamos obligando a que el docente, el estudiante se sienta comprometido con la asimilación de los contenidos. Y esa asimilación que no solamente sea con conocimiento, sino con contexto y prácticas socioeducativas, tal como nos lleva hacia el camino de las competencias, hacia la educación por competencias. Estas áreas de evaluación de aprendizaje requieren la participación de los estudiantes que generen, ¿no?, actividades generativas, por otro lado, actividades de análisis. Esas actividades, por ejemplo, en la parte de la participación están los discursos, está el compromiso, el empeño, la iniciativa, la cooperación. En las actividades generativas está la aplicación, la generación de conocimiento, el trabajo de campo, proyectos, composición de textos, solución de casos y problemas, arte y dramatizaciones. Por otro lado, las actividades de análisis son comprensión e integración de conceptos, interpretación, síntesis, clasificación, toma de decisiones, juicio y evaluación, creación e invención, pensamiento crítico e indagación. Cuando se compromete una actividad práctica a un hecho real, automáticamente nos lleva a la reflexión. El estudiante reflexiona, toma, llega a este punto de la toma de decisiones y obviamente va a ingresar a una etapa donde llega a partir de la reflexión a un pensamiento crítico, provocándole mayor, eh, mayor espacio, mayor interés para poder indagar o investigar. Aprendizaje significativo. Entonces, una cosa es la evaluación auténtica, por un lado. Por otro lado, lo que estamos consiguiendo también y buscando es un aprendizaje significativo.
¿Cómo logramos aquello? A través de la evaluación continua del aprendizaje. Por un lado, la regulación del docente son mecanismos, la supervisión, diálogo reflexivo, ajuste de la ayuda pedagógica, son medios que tienen que utilizar. Por otro lado, la autorregulación del estudiante son metas a conseguir, la autonomía, crear un sistema personal de aprendizaje. También vamos a pasar necesariamente por los tipos de evaluación. En su generalidad, solo existe tres, ¿no? Bueno, en lo que es los tipos de evaluación, una es la diagnóstica, que cuando ingresamos por primera vez al aula, debemos saber cuál es el nivel de conocimiento que tiene el estudiante. Entonces, esa es la finalidad de aplicar esta evaluación diagnóstica eh, para poder iniciar, ya sea desde cero, como decimos, o ya si el grupo de estudiantes ya tiene conocimiento vasto para ya posiblemente tenga una cierta retroalimentación de conocimientos y inmediatamente ingresar a la parte práctica. En la evaluación formativa, les decía que es procesual, quiere decir que ya cuando ya ingresamos al avance del tema, ya estamos trabajando con lo que es la evaluación formativa, las evaluaciones parciales que tenemos que tomar al inicio, a la parte intermedia o al final de cada clase. Son evaluaciones importantes para obtener una evaluación auténtica, ¿no? O sea, para llegar a eso de la evaluación auténtica. Conocer las metas que se pretenden lograr, aprendizajes esperados, propósitos generales y de grado. Entonces, eso es lo que nos trae lo que es la evaluación formativa. Finalmente, cuando hablamos de la evaluación sumativa, ya es una aplicación de una evaluación final, ¿no? Comparar los aprendizajes que se adquirieron con los esperados. Prácticamente es la suma total de las evaluaciones que se ha realizado en los estudiantes. Proceso, progreso y producto. El proceso es el intermedio donde nosotros tenemos el avance, el progreso es el nivel que nosotros vamos a observar de conocimiento de parte de los estudiantes y el producto es la evidencia que logramos en los estudiantes cuando ellos asimilan. Entonces acá nos dice los logros con el progreso, los logros, mejoras del estudiante, aprendizaje y también del profesor de excelencia. El proceso, los pasos a seguir para alcanzar el resultado deseado. Simultáneamente se está valorando y evaluando el aprendizaje y la enseñanza. Y en lo que es el producto es la evidencia concreta. ¿Qué sería esa evidencia? Producto cuando hacen una exposición, cuando presentan un informe, cuando presentan un proyecto, ya tenemos la evidencia concreta de lo que han asignado, ya sea un solo estudiante o ya haya trabajado por pares o por grupo de trabajo, ¿no? Entonces, de manera física, lo que nos indica de los objetivos que fueron alcanzados. También en los ejemplos de instrumentos sugeridos, ¿no?, que vamos a llevar en lo que es la evaluación formativa, eh, vamos a ver en ese proceso, progreso, las pruebas de preguntas orales y escritas, los trabajos, proyectos, aprendizajes basados en problemas, construcción de mapas mentales, diarios de aprendizaje, ensayos, reflexiones, portafolios, fíjense, una variedad. Por otro lado, en lo que es la evaluación sumativa o producto, los proyectos finales, ensayos, en este caso, informes que vamos a solicitar los estudiantes después de haber ingresado a los laboratorios o proyectos finales que nosotros estamos llevando adelante con el grupo de estudiantes. Aquí hay una pirámide del aprendizaje. Reflexionando, vemos de que en lo auditivo el nivel de aprendizaje, solamente el escuchar,
la asimilación o el nivel de aprendizaje solamente es el 5%. Cuando hablamos de lo visual, prácticamente leer es un 10%. Utilizar audiovisuales, 20%. Demostrar, el 30%. Cuando hablamos de lo senestésico, estamos hablando de argumentar, 50%. Realizar prácticas, 75%. Y enseñar a otros, 90%. Fíjense, ¿no? Entonces estamos entrando a una etapa de, una enseñanza de tipo activo, y para poder ver cuál es el nivel de aprendizaje que tiene el estudiante, necesariamente debemos aplicar la evaluación, ¿no? Un instrumento, una técnica de evaluación para poder obtener ese valor numérico. ¿Cuáles son las herramientas entonces para evaluar el aprendizaje basado en competencias? Existen varias, por ejemplo, en lo que es la evaluación diagnóstica, ¿no? Se mantiene la evaluación diagnóstica informativa y sumativa. Esto es el diálogo de forma que sea interrogatorio, registro de participación, puede estar lo que es la observación, escala de participación, conocimientos previos, preguntas orales, instrumento de registro de participación, pruebas diagnósticas, instrumento, preguntas orales, preguntas detalle. Entonces que tenemos que ir ampliando bastante y trabajando con cada uno de ellos, de qué manera es como lo vamos a aplicar en la sesión de clase. La evaluación auténtica. Entonces es un proceso evaluativo que incluye múltiples formas de medición de desempeño de los estudiantes. También reflejan el aprendizaje, logros, motivación y actitudes de los estudiantes, que es lo que estamos buscando con una educación por competencias, respecto a las actividades más importantes del proceso educativo. Y, ¿por qué no hablar de resaltar lo que es una evaluación de proceso formativa donde se vuelven prácticas relevantes? Vamos a resaltar esa parte. Es importante trabajar con una evaluación que sea de tipo heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, que allí involucra lo que es la evaluación auténtica. También valorar es dar valor, ¿no? Conocer el progreso del estudiante. Evaluar es para el aprendizaje, no del aprendizaje. Retroalimentar, un diálogo, un canal de comunicación, ¿no? Un medio, una forma de poder elevar el nivel de aprendizaje. Competencias para promover y apoyar aprendizajes. En este caso, hay competencias básicas, genéricas y específicas. Diseñar los objetivos de una clase para que sus estudiantes fortalezcan un excelente desempeño. Pero cuando hablamos de competencias básicas, genéricas o específicas, debemos adoptar cada una de ellas aplicando al campo o a una carrera específica, como en este caso ingeniería civil. Desarrollar competencias en concordancia con la materia, la audiencia, el método de enseñanza, seleccionar con cuidado el método de evaluación que sea coherente con las competencias a evaluar, ofrecer a los estudiantes estándares y criterios claros sobre las competencias evaluadas. Algunas estrategias para la evaluación. Esas estrategias resaltan las rúbricas, portafolios, mapas conceptuales, pruebas de desempeño o ejecución. Solución de problemas auténticos, proyectos, casos,
escalas y pautas de observación y actitudinales para llegar a una evaluación de desempeño, que es muy importante para que podamos evaluar la habilidad asimilada por parte del estudiante, ¿no? Entonces acá se identifica el aprendizaje a ser evaluado, se identifican niveles de desempeño, se valora el desempeño ante problemas del contexto, nivel de desempeño alcanzado, logros, aspectos por mejorar. También se establecen acciones de mejoramiento, acciones del docente, acciones del estudiante, acciones de la institución educativa y acciones en el hogar. Evaluación de desempeño, entonces, prácticamente es, según Malpica, ¿no? El concepto de desempeño alude a la realización de tareas específicas que dan cuenta tanto de la habilidad como de uno o más contenidos. También el desempeño describe la tarea o las tareas que una persona debe realizar. Dicho en otros términos, es la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a cabo una actividad y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe. Entonces, la evaluación de desempeño, no solamente nosotros debemos evaluar el desempeño, sino también lo que les decía, la parte del conocimiento y la parte de la actitud. Bueno, estimados diplomantes, vamos a dar una pausa aquí, vamos a continuar con el restante de la diapositiva el día jueves a la misma hora. Esta vez vamos a empezar ya prácticamente con un tiempo de espera y ya inmediatamente vamos a arrancar con la sesión. Este tema de la evaluación prácticamente es un módulo en el cual vamos a descubrir acerca de instrumentos, técnicas, las cuales se utilizan y cómo nosotros podemos aplicar de manera práctica en los estudiantes y que nos favorezca en la valoración de lo que ellos están realizando, tanto en conocimiento, desempeño y actitud. Bueno, agradecerles por este espacio de tiempo y nos vamos a volver a reencontrar jueves a la próxima sesión, que sería la segunda, las 8, y ya vamos a trabajar ya con una técnica, después de culminar con la presentación, con esa técnica se va a estructurar de manera que sea comprensible paso a paso y que se pueda aplicar en lo que es la ingeniería civil. Bueno, agradecerles por este espacio y nos estamos reencontrando el siguiente jueves. Muchas gracias. Gracias, hasta el jueves. Jueves, Ok, muchas gracias. El jueves. Buenas noches.